Sí. Gloria al Señor. Y si alguien se duerme, no le peguen ningún susto, ¿verdad? Hay gente que dice que no puede dormir, pero luego en los sermones siempre se duerme alguien, ¿verdad? No sé si es el poder de la palabra o lo pesado que son los predicadores. No sé cuál de las dos cosas. En esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón tratar un tema que es un poco conflictivo en el pueblo de Dios. La semana pasada, si ustedes recuerdan, hablamos del Shabbat, del sábado, de lo importante o la importancia de guardar el sábado, porque hay discusiones en algunos lugares entre si hay que guardar el sábado o hay que guardar el domingo. Y a la luz de la palabra de Dios, pues tratamos de hablar de ese tema. Y hoy quiero hablar de otro tema que también crea discusiones y que a veces alguien ha mandado algún vídeo o algún mensaje. Y es sobre el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Hay muchas opiniones, muchas discusiones y siempre es importante acercarnos a la palabra de Dios para tener una visión clara y una comprensión de lo que el Señor nos ha revelado. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y eso no quiere decir que tenemos que tener miedo al Señor. El temor del Señor tiene que ser miedo a estar lejos del Señor. Porque eso es lo duro, eso es lo peligroso, eso es lo dañino, estar lejos del Señor. Nada nos debemos de saber que separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es peligroso estar lejos del Señor. Y es importante que sobre cualquier tema de estos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, o con el arrebatamiento de la iglesia, o con la vida eterna, bueno, se ve que el hermano no dijo claro lo del teléfono. Quería decir que apaguemos los teléfonos o los pongamos en modo avión, para así. La música ya ha acabado, ahora toca escucharme a mí un poquito, que a veces no es tan ameno y tan dinámico, pero con la ayuda del Señor espero que sea edificante. Y realmente es importante sobre estos temas oír, escuchar y hablar de lo que dice la Biblia. Es muy importante. Padre Santo y Celestial, que el Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a mí a exponer con autoridad y con claridad tu palabra y a cada uno de nosotros a entender lo que tú tienes para nosotros, de tal manera que todos salgamos de aquí fortalecidos y edificados en nuestra fe, Señor, en nuestro entendimiento y en nuestra comprensión, que en el nombre y para la gloria de Jesús lo pedimos. Amén. Quisiera empezar por un texto de 2 de Pedro, capítulo 1, que es un texto muy importante cuando hablamos de temas de profecía. Sobre lo que yo voy a decir, yo agradeceré que ustedes estén de acuerdo o que no estén de acuerdo, porque podemos no estar de acuerdo con todo lo que se dice incluso desde el púlpito. Lo que sí es importante es que si ustedes dicen no estoy de acuerdo, ustedes me digan en qué parte de la Escritura diga lo que ustedes están diciendo, de tal manera que sea a través de la Biblia que podamos hablar. Porque si ustedes me dicen, no, yo es que una vez escuché, pues ahí ya no tengo yo argumentos. Pero si ustedes me hablan con la Biblia, yo puedo hablarles con la Biblia. Y eso vamos a hacer. Porque miren, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. No hay ninguna profecía de la palabra de Dios que haya una persona sola que tenga la interpretación. Que diga, no, es que a mí el Señor me lo ha dicho. No. Cualquier profecía es para toda la iglesia.
para cualquier creyente. Y lo aclara más el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Luego, si la palabra que tenemos, la Biblia, ha sido inspirada por el Espíritu Santo, y la Biblia ya está terminada, nadie tiene que añadir a lo que dice la Biblia. Hay una condenación para los que quitan y para los que añaden. Entonces tenemos que ceñirnos al Espíritu Santo, y con un gran gozo. Yo no tengo la revelación de lo que dice la Escritura, sino cualquiera de nosotros, pidiendo al Espíritu Santo, trabajando con el texto, podemos tener la interpretación. Nada es privado. No te creas que alguien dice, no, es que el Señor me dio una revelación especial. No, ninguna. Ninguna es ninguna. Aquí no hace falta ser un gran teólogo. Aquí no hace falta ser un gran estudioso de la Biblia. Aquí basta saber leer en castellano. Porque está escrita en castellano. Si estuviera en inglés, diría con otra palabra, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Luego, cuando la Biblia habla sobre este tema, que quiero hablaros del rapto, del arrebatamiento, de la tribulación, de la gran tribulación, del anticristo, de todas estas cosas, tenemos que pensar que Dios ha revelado todo lo que necesitamos saber. Yo creo que Dios no ha revelado todo, pero sí que ha revelado todo lo que necesitamos saber. Y es cierto que cada vez hay más voces que dicen lo que nosotros decimos aquí en nuestro rótulo, que Jesús viene, que cada vez está más cerca la venida del Señor. Lo que no sabemos es cuán cerca está o a cuánta distancia estamos, pero el Señor se está acercando. Hay cosas que están ocurriendo, pero que ya ocurrían hace tiempo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, al principio de la Iglesia, Hechos capítulo 4, versículo 25, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, que habían sanado a aquel hombre que estaba en la puerta del templo pidiendo, y los sacerdotes y los del Sanedrín les decían, pero ¿por qué habéis hecho esto? Pero tal, y por qué cuál, en qué nombre, y esas cosas. Ellos estaban dando testimonio de lo que el Señor había hecho. Y Hechos 4:25 dice que por boca de David tu siervo dijiste. Es decir, ya lo dijo el Señor 1000 años antes de que ocurriera, decía hace 3000 años. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. De siempre ha habido una oposición a todo lo que fuera de parte de Dios. Desde Egipto, cuando el faraón ya quiso matar a todos los niños de los israelitas, porque así no podrían hacer Jesús, el Mesías del pueblo de Israel, porque todos los hombres habrían muerto, cómo el pueblo de Israel tuvo que sufrir luchas y penalidades, cómo la Iglesia en su principio, lo que acusaban a Pedro y Juan en este pasaje es porque había curado a un cojo. Ese era todo el follón, ese era todo el problema, pero tuvieron que dar cuentas. Y realmente hoy en día, en nuestros días, estamos viendo cómo los gobiernos de toda parte del mundo están rechazando cualquier cosa que tiene que ver con el Evangelio. Hay países llamados cristianos como Estados Unidos, donde si tú te pones a predicar cerca de un colegio, te pueden meter en la cárcel. Sin embargo, vemos que a los colegios van con pistolas y de vez en cuando, lamentablemente, vemos una matanza en los colegios. De los colegios, de los países incluso llamados cristianos, aquí en España hace años quitaron ya cualquier imagen religiosa de los colegios. No es que yo esté de acuerdo con los crucifijos, pero sí que hay que detectar que la gente está rechazando cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Se puede hablar de cualquier cosa, pero cuando se habla del Evangelio no hay tertulias donde se permita exponer la palabra del Evangelio. Hay una oposición de los poderes en contra del Evangelio. Y eso es una norma que ya estuvo en el principio. Pero miren, el Imperio Romano
luchó fuertemente contra el cristianismo. Arrasó, dispersó, persiguió, mató, martirizó a los cristianos de muchas maneras, pero el Imperio Romano desapareció y el cristianismo hoy sigue estando vivo. Los gobiernos van a luchar contra el Evangelio, pero los gobiernos pasarán y el Evangelio seguirá estando allí. Por eso es importante que entendamos esto. Hay una teología dentro del mundo evangélico muy extendida desde finales del siglo XIX y principio del XX hasta ahora. Es la teología dispensacionalista. El dispensacionalismo habla de que la historia de la revelación está dividida en periodos casi estancos y que el tema de la gran tribulación será un periodo totalmente al tema de la gracia y cosas así. Hermanos, eso es una teología humana, eso no es una teología bíblica. Porque ¿acaso no está vigente hoy la misma ley que estuvo y que dio Moisés? ¿Acaso el no matarás hoy en día no está vigente? ¿O el honrar a tu padre y a tu madre no sigue siendo un principio de la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es una revelación continua y no es algo estanco. Por eso hay muchas cosas que no entendemos o que no comprendemos, porque en vez de meditar la palabra de Dios, estamos escuchando demasiados comentarios o oyendo demasiados vídeos de predicaciones del apóstol tal o del profeta Juan. Miren, hermanos, yo no sé si hay apóstoles hoy en día, pero los apóstoles principales estuvieron con Jesús y los profetas tenían que estar para predicar y anunciar el profeta la palabra de Dios. Pero hoy en día ya tenemos la palabra completamente escrita y el Espíritu Santo ha revelado todo lo que necesitamos. Y yo creo en el ministerio profético, pero el ministerio profético que anuncia la palabra de Dios, no que están anunciando cosas simplemente de una manera especulativa o de una manera para llamar la atención. No, hermanos, el Evangelio no es para llamar la atención, el Evangelio es para edificar y confortar nuestras almas. Por eso, hoy voy a leer muchos pasajes de la Biblia para que sea la palabra del Señor quien nos hable. Y vamos a empezar en Segunda de Tesalonicenses. La iglesia de Tesalonicenses era una iglesia que estaba pasando por una grave persecución, por un tiempo muy difícil. Persecución porque cuando Pablo llegó allí, y esto lo vemos en Hechos 17, Pablo llegó allí y estuvo 3 semanas, 3 sábados predicando en la sinagoga, y la gente entendió que Jesús era el Cristo y el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, y entonces empezaron a creer, y también creyeron algunos de los gente importante de esa ciudad de Tesalónica, de tal manera que entonces, viendo los fariseos, los religiosos, y viendo los gobernantes, los políticos, que la gente estaba yéndose detrás del mensaje de Pablo y de Silas y de sus colaboradores, empezaron a montar alboroto y empezaron a acusarles. Es que estos dicen que hay un rey que no es el César, es que estos están anunciando cosas en contra de la religión que aquí siempre se ha hablado, y empezaron a perseguirlos, a meterlos en la cárcel, a matarlos. Tesalónica está viviendo una auténtica persecución. Por otro lado, se habían infiltrado falsos maestros, gente que estaba enseñando que lo que predicaba Pablo no era así, que no podía ser que hubiera venido el Mesías y siguieran dominando los romanos en Israel, que cuando venga el Mesías todos van a ser liberados. Había persecución, había falsos maestros, había falsas doctrinas. En ese contexto, Pablo, que ya no está en Tesalónica, que ahora está en Corinto, les escribe esta carta. Algunos creen que este es el primer libro que se escribió de la Biblia, pero bueno, de eso no estamos todos seguros. Pero mirad, vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. ¿Y por qué daba gracias Pablo? Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos. Fijaros que 2 cosas están creciendo en un contexto tan difícil. Vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios,
por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Está creciendo la fe y el amor, pero están viviendo tribulaciones y persecuciones. Y esto es importante tenerlo en cuenta y reseñarlo. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. No padecéis porque sois malos, no padecéis porque sois desobedientes, padecéis porque sois dignos del reino de Dios. El reino de Dios también conlleva padecimientos. Basta ver la historia, basta ver cómo murieron la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, cómo murieron casi todos los apóstoles, cómo ha pasado a través de la historia en el pueblo de Dios. Ser dignos de padecer por el Evangelio, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El Señor va a pagar a los que os atribulan, a los que os molestan, a los que os procuran todo tipo de mal. Mirad el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo vamos a reposar los cristianos? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No les dice, mira, pronto vosotros ya vais... No, fijaros, y a vosotros, versículo 7, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles. No va a ser una manifestación, no, va a ser el Señor que venga. En llama de fuego, dice el versículo 8. Así es, esa revelación, eso es lo que dará reposo a los creyentes. Por lo tanto, estemos preparados, porque los tiempos para los creyentes casi nunca han sido fáciles. Hoy en día, en España, por ejemplo, estamos viviendo un tiempo de mucha tranquilidad. Se pueden abrir las puertas. Pero hace 60 años era ilegal tener una iglesia evangélica en España. Hace 60 años, no hace 300 años. Y hace 250 años quemaban a los cristianos en las plazas en España. Y muchas otras cosas. Y eso no les quepa la menor duda. Esas tribulaciones van a venir hasta que el Señor venga. Versículo 9. Estamos en segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán, aquellos que están persiguiendo a los cristianos, sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nosotros seremos los que entraremos en el reposo, y los que no acepten al Señor serán castigados por el Señor, serán rechazados de su presencia, y no hay peor cosa ni peor castigo que estar rechazado de la presencia de Dios. ¿Cuándo? Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. No hace falta que acabe la persecución. No hace falta que se vayan los falsos profetas. Vosotros podéis ser glorificados. Nosotros podemos ser glorificados por el Señor. Y hoy en día hay cosas muy buenas en la Biblia, y es tener capítulos y versículos. Pero eso a veces nos desconecta un poco. Esta epístola, cuando Pablo la escribió, era una carta toda seguida. Aquí no había capítulos ni versículos. Nosotros tenemos capítulos, versículos y párrafos. Y ahora parece que en el capítulo 12 acaba un tema y en el versículo 1 del capítulo 2 empieza otro tema, pero no.
está hablando de lo mismo. Dice el capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios habla claro sobre la venida del Señor. Con respecto a la venida y nuestra reunión con Él. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hace poco me mandó una persona un mensaje hablando de cuándo iba a ser el rapto, cuándo iba a ser el arrebatamiento, cuándo iba a venir al Señor. Me dice, estoy muy preocupado, me siento mal, porque no sé qué hacer con esto. Hermanos, fijaros que dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Cuando un mensaje te produce inquietud, te produce desazón, te produce... déjalo, vete a la Escritura, no os dejéis mover fácilmente, no seamos de los que, es que como el profeta Pancracio ha dicho, es que como el apóstol fulanito ha dicho, no, lo que dice la Biblia, que no os conturbéis, que no seamos llevados de angustia, de doctrina, cuando un mensaje, ponte a orar al Señor, ponte a alabar al Señor, ponte a leer la Biblia, y no sigas escuchando ese mensaje. Porque eso no viene de parte de Dios, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, en el sentido de que el Señor está cerca. Estamos hablando del año 50 o 60 de nuestra era, hace casi 2000 años, y ya había gente que estaba queriendo mover y alterar las conciencias de la gente. Versículo 3, nadie os engañe, nadie os engañe. Y hermano, ahora vienen aquí lo que se llaman, o lo que podríamos llamar, unos requisitos. Es decir, ¿qué hay que hacer para que nazca un bebé? ¿Podemos tener un bebé mañana? ¿La semana que viene? No. Hacen falta 9 meses, por lo menos 7 u 8 meses, ¿verdad? ¿Podemos sacarnos el carnet de conducir cuando queremos? No. Tenemos que aprender a conducir. Las cosas necesitan unos procesos. Y la venida del Señor tiene unos requisitos, unas condiciones que Él ha dejado reveladas. Fijaros bien, capítulo 3, nadie os engañe. Luego, si tú te dejas engañar, es problema tuyo. Si tú no quieres leer la Biblia y te dejas engañar, pues vale. Si tú sí quieres creer ese mensaje que a esa persona le mandaron que tal día, de tal mes, de tal año va a venir el Señor. Y estaba así. Yo lo leí, pero le dije, ni lo escuches. Además duraba 1 hora y 30 minutos. Tengo muchas cosas que hacer yo para perder 1 hora y 30 minutos escuchando cosas que van en contra de la palabra de Dios, porque nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. Si la mujer no está embarazada, no nace el niño. Si antes no viene la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es lo que en el contexto bíblico estamos hablando del anticristo. Y el anticristo, es verdad que hay muchas cosas. Yo les he dicho que los gobiernos están siendo muchas veces anticristianos, que muchas personas están hablando en contra del evangelio. Pero el personaje, el hijo de perdición, el personaje que va a encarar al anticristo, no se ha manifestado. Y por lo tanto, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de perdición. No vendrá. Y la palabra de Dios, igual que hemos leído antes, en ninguna profecía de interpretación privada, nadie os engañe en ninguna manera. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no deja resquicio a que podamos estar con la duda. La duda para nada aprovecha. Y la palabra de Dios habla claro. Nadie se engañe. Y realmente el versículo 4 dice, ese hijo de perdición, ese anticristo que se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. No hay nadie todavía hoy, hasta donde yo sé, que se hace pasar por Dios, que se hace adorar. Es verdad que hay mucha gente que se cree, como decía el hermano Rodríguez, que es la última Coca-Cola en el desierto, pero eso es lo que se cree la gente. Pero no hay nadie que está diciendo, yo soy de parte de Dios, yo voy a ayudar a los problemas, yo voy a solucionarlos. No está ocurriendo eso. O yo no lo veo. Si ustedes, por eso yo les digo, si ustedes me ayudan y me corrigen, pues lo hablamos. Por eso es importante saber que no hay rapto antes de la tribulación. Mucha gente, y la teología dispensacionalista dice que los cristianos no van a pasar por la gran tribulación. Díganselo a los tesalonicenses, díganselo a Pablo, díganselo a Pedro que lo crucificaron, díganselo a los que murieron en los circos, o a los que quemaron en las plazas en España, o a los que están pagando con su vida por estar predicando el Evangelio en países como Corea del Norte, o como Afganistán, o como Irán. Hoy en día, ¿desde cuándo el sufrir por el Evangelio no es algo que ha ido inherente con la fe del Señor? Y realmente es así, y será así. Por eso los cristianos, los judíos y todo el mundo pasará por la gran tribulación, porque no vendrá el Señor antes. Versículo 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo les dice, cuando estuve allí con vosotros, ya os predicaba, os hablaba de estas cosas. Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y es verdad que tenemos que tratar de aclarar un poco. Por un lado, Pablo dice, hasta que no se manifieste el anticristo, el hijo de perdición, el Señor no va a venir. Pero hay algo que está deteniendo que esto se ha manifestado totalmente. Claro que hay mucha maldad, claro que hay mucha perversión, claro que hay mucha cantidad de pecado que está sobreabundando en el mundo, pero ¿qué es lo que está deteniendo? Y dejemos que la Biblia se interprete a sí misma. Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, vamos a ver lo que va a ocurrir al final de los tiempos. El Apocalipsis es un libro extraordinario, muy difícil de entender, ojalá lo entendiera y se lo explicaría, pero sí que hay cosas que sí que están claras. Dice en Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla. Apocalipsis está hablando del final de los tiempos. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han mentido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Habrá un momento cuando ya todos los que tienen que aceptar al Señor lo hayan aceptado. Cuando ya no haya nadie más que vaya a ser salvo, habrá una lucha en el cielo. Dice aquí que Miguel, el arcángel Miguel con sus ángeles, una lucha contra ese dragón, contra Satanás, contra el diablo.
y va a ser expulsado definitivamente. Ya no va a poder estar en la presencia de Dios. No es que él tiene derecho a estar en la presencia de Dios, pero él va allí para acusar, como nos dice el libro de Job. Y por eso a veces tenemos nuestra mala conciencia. Decimos, ¿cómo siendo cristiano me pasan estas cosas? ¿Por qué hago esto? Porque Satanás es el acusador, el que está diciendo, mira qué mal, mira que esto, mira que lo otro. Y realmente, pero va a ser desechado y va a ser echado a tierra. ¿Y qué dice? Que va a saber que tiene poco tiempo. Va a ser un ataque feroz y brutal. Por eso, si pasamos al 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, teniendo en mente el pasaje de Apocalipsis, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene. Satanás no está desarrollando toda su potencial para atacar a la humanidad, porque aún quiere seguir a ver si estorba la obra de Jesucristo, si no entra la gente a creer en Jesús. Pero el Señor sigue obrando, siguen salvándose gentes hoy en día, pero hasta el día que el Señor diga, hasta aquí, se ha acabado, ya no quiero escuchar más de tus acusaciones, y será echado. Satanás tendrá un terrible ataque final contra la humanidad, donde se va a desatar toda su maldad, donde toda esa gente que hoy en día dice, pero ¿por qué creer en Dios? Pero si Satanás no existe, no hay cosa mejor para que alguien no ataque a nadie que decir no existe. ¿Cuánta gente decía el COVID no existe? Pero pregúntale a las familias que uno de sus familiares murió por el COVID, o a los que lo pasaron mal con el COVID. Pero mucha gente decía el COVID no existe. Yo no me vacuno, yo no hago nada porque el COVID no existe. Y ahí fueron atacados, y ahí murió mucha gente. Y mucha gente dice, Satanás, no, Satanás, eso es un invento de la religión cristiana. No, no es un invento. De hecho, la maldad que va creciendo en el mundo. Ese niño que asesinaron el domingo pasado jugando a alguien por gusto, o ayer 3 personas en una fiesta en Alemania, o antes de ayer. Cada vez estamos viendo esa maldad. Los gobiernos que se aprovechan de los ciudadanos donde no hay respeto. Pero miren, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Dice, y entonces se manifestará a quien inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Al anticristo el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. El que no recibe el amor de Dios y el que no escucha la verdad del Evangelio va a pagar por esa decisión. Dios no obliga a nadie a creer. Dios ofrece a todos su amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Ese amor y esa verdad ha sido anunciado para todo el que quiere. Los que lo aceptan entran en el reposo del Señor. Y será el reposo cuando el Señor venga definitivo y absoluto. Los que no entran, pues tendrán el juicio de Dios por no haberlo hecho. Es decir, hay los que buscan la revelación y los que rechazan el amor y la verdad de Dios. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Nuestra sociedad vive en ese engaño. Usted puede hablar de cualquier cosa menos del Evangelio. Usted puede promocionar cualquier cosa. Hoy en día casi hay que explicar por qué uno quiere ser heterosexual, por qué uno quiere tener una esposa o un esposo, porque eso casi hay que explicarlo. Pero eso ha sido así toda la vida. Esa es la forma natural de desarrollo de la vida. Pero vivimos en un mundo donde todo está trastocado de tal manera que lo bueno es malo y lo malo es bueno.
Esa es la realidad del mundo que vivimos. Y realmente, como dice el Señor, no queráis que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Yo a veces me sorprendo en algunas tertulias de televisión, a veces me gustan, a veces me canso, pero veo a la misma gente opinando de cualquier tema. Hay gente que sabe de todos los temas, y de cualquier tema, de política, de moral, de sociedad, de familia, y luego te enteras que a lo mejor ni tienen estudio ni muchas cosas, pero la gente se hacen maestros. No, hermanos, tengamos la humildad que decía el sabio: solo sé que no sé nada. Es decir, que seamos humildes y busquemos en la palabra de Dios la revelación. Claro, cuando uno habla del rapto, de la revelación, de la venida de Jesucristo, entonces surge, pero eso de la resurrección, ¿cuántos de ustedes han visto un muerto resucitado? Bueno, yo sé personas que han visto un muerto resucitado, porque gente que oró, pero no es lo normal. Yo tampoco he visto a un muerto resucitado, pero yo creo en la resurrección. Y el apóstol Pablo lo tuvo que explicar, y lo explicó muy claro en 1 Corintios capítulo 15. Ya les he dicho que hoy vamos a leer un poquito la Biblia, por eso les voy a agradecer que si ustedes algo ven que no está, me lo digan dónde está el error para que yo lo corrija. Pero no me digan opiniones, díganme lo que la Biblia dice. 1 Corintios 15, 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Claro, ustedes y yo, o bueno, algunos de ustedes sí que saben cosas de agricultura, pero yo no sé nada de agricultura. Pero cuando uno siembra una semilla, esa semilla se descompone, esa semilla se rompe, esa semilla muere, y de esa semilla sale una planta nueva. Uno siembra un granito de trigo y sale una espiga. Uno siembra una semilla de un limonero y acaba saliendo un limonero, acaba saliendo un árbol. Pero esa semilla, uno no siembra un limonero para hacer un limonero, porque ya está hecho el limonero. Es decir, y Pablo lo dice: necios, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Todos distinguimos lo que es comerse un salmón, de comerse una ternera o de comerse un pollo, ¿verdad? Hay diferentes carnes, y la carne humana pues también es distinta. Hay diferentes carnes. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Una es la gloria celestiales y otra la de los terrenales. Cuando Jesús resucitó, Él ya no tuvo el cuerpo terrenal. Él tenía un cuerpo celestial. Por eso los discípulos se asustaban. Ellos estaban dentro del aposento alto, las puertas cerradas, las paredes puestas, y de repente Jesús se pone en medio de ellos. Pero si no se ha abierto ninguna ventana, ninguna puerta, es que Jesús ya no tenía un cuerpo el cual las cosas físicas, era un cuerpo glorificado. Y Pablo tiene que explicarle y tiene que decirles: necios, no seáis tontos, no. O sea, sois capaces de entender lo que pasa en la semilla y no pensáis que Dios puede hacer algo igual con nuestros cuerpos. De una semilla corruptible hacer algo incorruptible. Versículo 51, para avanzar, aunque sigue explicándolo, de que lo terrenal es primero, luego lo espiritual. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nuestros cuerpos, si nosotros morimos, pues hay dos maneras: o te incineran y te convierten en polvo en 2 horas, o con el paso de los años te conviertes en polvo. Pero nuestro cuerpo se deshace, la carne y la sangre se deshace, se corrompe, se hace polvo. Dice versículo 51, he aquí os digo un misterio. Y cuando la palabra de Dios dice un misterio, dice algo nuevo que os va a revelar.
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando la Biblia habla de dormir, está hablando de morir, está hablando de la muerte. La muerte para el cristiano es un dormir. Nosotros nos dormimos, perdemos la conciencia, pero al día siguiente el cristiano duerme, muere, pero luego resucitará. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seamos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de incorrupción. Es decir, ¿cuándo seremos resucitados? ¿Cuándo seremos arrebatados? Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Con este cuerpo no podemos ir a la presencia de Dios. Con este cuerpo no podemos ir a la eternidad. No podemos. Tenemos que ser transformados. O bien nos moriremos antes y el Señor nos transformará, o los que estén vivos o estemos vivos el día que el Señor venga, seremos transformados en un instante en ese proceso de cambiar nuestro cuerpo. ¿Pero cuándo? A la final trompeta. Cuando sea el final. La última trompeta que hemos leído en Apocalipsis. Mirad, vamos a ir terminando, pero vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a volver a esta epístola de Tesalonicenses que Pablo les habla tan claro. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermes, acerca de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Aquí no dice que habremos quedado hasta que venga la gran tribulación. Nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, porque Pablo pensaba, todos los creyentes pensamos que el Señor va a venir en nuestra generación y hacemos bien en vivir esperando al Señor. Y digo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No dice que así estaremos siempre en el cielo. Dice, así estaremos ya siempre con el Señor. Estaremos arrebatados, estaremos ahí un encuentro, el demonio estará ahí haciendo de las suyas y terminando, y entonces el Señor bajará con toda su iglesia e instaurará el reino del milenio. 1000 años en el cual Cristo estará gobernando en la tierra con paz, con armonía, no habrá hambre, no habrá miseria, no habrá calamidad, todo estará en orden. Y Pablo lo explica muy bien y muy claro en este versículo. Y el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hemos empezado este culto leyendo más o menos este versículo del Evangelio de Lucas. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo alguien se atreve a decir cuándo? Si Jesús mismo cuando estaba en la tierra dice, el día y la hora nadie lo sabe. Y hay gente que se atreve. Vosotros sabéis que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Este tema no tiene que causarnos angustia, ansiedad. No, nosotros vivimos a la luz de Dios. Andamos todo día en los caminos del Señor. Y sea que vaya bien, o sea que nos vaya mal, sea que estemos en un tiempo de libertad o un tiempo de persecución,
tenemos que andar en la luz de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos la esperanza gloriosa de la salvación. Voy a terminar este mensaje con palabras de Jesús. Mateo capítulo 24. Mateo 24, 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Cuidado con ir detrás de señales. No es que el profeta o la profetisa o el hermano tal ha hecho este milagro. Hermano, si el mensaje que nos predica está con la palabra de Dios, sí, pero si no, no. Satanás también hace milagros. Satanás también hace señales. Por eso Jesús lo advierte a sus discípulos. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueran posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho, le dice Jesús. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creéis. Hermano, el Espíritu Santo está dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de ti. Es el que nos tiene que revelar. No tenemos que ir detrás. Tenemos que vivir una vida integral y espiritual. No creamos a las voces que predican para apartarnos de la Biblia. El versículo Mateo 24, 29, cuando habla de la venida del Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Fijaros que el Señor habla después de la tribulación de aquellos días. No antes, no en medio, después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, después de la tribulación, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús lo dice bien claro. Primero viene la tribulación, pero luego vengo para recoger con los ángeles a los escogidos. Hermanos, ha habido textos muy claros. Nadie os engañe. De ninguna manera. No ignoremos las cosas del Señor. Tenemos que estar apercibidos. Tenemos que estar conscientes. Porque si empieza la gran tribulación, los que estemos o estén van a tener que vivir. ¿Y sabéis qué ocurre cuando vienen persecuciones? Que muchos se echan para atrás del Evangelio. Creo que he contado alguna vez esa anécdota. En un país del telón de acero, cuando estaban bajo el poder de los comunistas, en Rumanía, un día entraron dos soldados con sus metralletas en una iglesia evangélica en mitad de un culto. Y ¡pum! Se paró la reunión, abrieron la puerta y dijeron: damos la ocasión de que todo lo que se quiera marchar se pueda marchar, porque vamos a atacar a todos los cristianos. Y una buena parte de esa gente salió corriendo. Y cuando se fueron todos, los soldados pusieron sus armas en el suelo y dijeron: hermanos, ahora podemos hacer el culto, porque aquí estamos los que amamos al Señor, no detrás de los intereses. Hermanos, lo importante es que el Señor va a venir a buscarnos. Si estamos vivos, seremos arrebatados. Si estamos muertos, seremos resucitados. Pero estaremos con el Señor para toda la eternidad, para siempre. Y viviremos en esa gloria. Por lo tanto, que nadie nos engañe, que nadie nos cambie el mensaje, que nadie nos diga que va a ser así o tal. Dejemos que sea la palabra del Señor que nos ministre, que nos hable y que nos edifique. Porque de esa manera viviremos confiados. Y viviremos hasta el final de nuestros días. Hemos leído el apóstol Pablo, pensando que él iba a vivir la segunda venida de Cristo. Pero no la vivió. Murió hace ya 1900 años.
pero él vivió con esa esperanza y murió siendo digno de padecer por Cristo. Ser cristiano es ser dignos de padecer con Cristo. Podemos padecer vergüenza, podemos padecer rechazo, podemos padecer sufrimiento o podemos padecer con nuestra propia vida. La historia está llena de ejemplos. Pero somos dignos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No ignoréis, no olvidéis, y hermanos, que nadie nos engañe. Tenemos algo maravilloso. Ninguna generación como esta ha tenido tantas posibilidades de tener la Biblia. Cuidado con Internet, cuidado con el YouTube. Hay muchos mensajes que son buenísimos, pero hay muchos mensajes que van en contra de la palabra de Dios. Seamos sabios, distingamos eso y dejémonos guiar solamente por el Señor. Padre Santo y Celestial, que el Espíritu Santo nos ayude a discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo. Y Padre Santo y Celestial, que nadie se pierda de los que estamos aquí. Que todos, Señor, sea que estemos vivos cuando tú vengas y seamos arrebatados, o sea que tú nos llevas antes y pasamos por el paso de la muerte, que todos podamos gozar de la eternidad contigo. Que nadie rechace el amor y la verdad con la cual tú has sido revelado a todo el mundo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.